¿Qué son los hebraísmos? Bueno, precisamente los hebraísmos son expresiones propias de los judíos, ¿sí? Así como en nuestro idioma tenemos expresiones muy mexicanas que se conocen como mexicanismos, así también los judíos tienen sus hebraísmos. Son expresiones que solamente en la cultura propia se pueden entender. Por ejemplo, unos mexicanismos. ¿Han oído o han usado ese de te cuentan algo y tú dices, ¿a poco? Eso suena rarísimo en otros países, pero ¿a poco? ¿A poco? O sea, nada que ver. Sin embargo, es una exclamación de sorpresa para nosotros, ¿no? Bueno, ese es un mexicanismo. Otro es, ándale. No, pues, hasta ponen ahí al ¿cómo se llama el ratón ese veloz? El Speedy González, ándale, ándale. Y bueno, tiene varias implicaciones ahí. Otro es cuando México es el único país que cuando llaman por teléfono contestas, bueno. Dices, bueno, no hay que ver. En todos los países dicen hola, diga, pero bueno el pescado, dijo mi abuelita. No, y ahí les va un mexicanismo, pero bien mexicanote. Me cae gordo. Híjole, no, está espantoso. Me cae gordo. Me cae mal. O decimos, me cayó el 20. Bueno, ya se hizo un mexicanismo, ¿no? Me cayó el 20. Para decir, en el caso de me cae gordo, es me cae mal. Me cayó el 20, ya entendí. Bueno, esos son mexicanismos, ya hay 1,000,000, ¿eh? Bueno, como estudiantes de la Biblia, es necesario conocer los hebraísmos, puesto que en la Biblia hay un montón de hebraísmos. ¿Por qué mejor no se voltea? Me va a torcer el cuello, hermana. Sí, es que está así. Hasta a mí me duele. ¿Por qué no se pone acá o de este lado? Entonces debemos poner atención a las expresiones que aparecen en la Biblia. Para eso, bueno, podemos apoyarnos en diccionarios, en otros recursos bíblicos para tener una explicación más exacta. Por ejemplo, ahí van algunos hebraísmos. En Génesis 6:12 dice así, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ese es un lenguaje propio de ellos, ¿eh? Toda carne, bueno, ¿qué significa toda carne? Toda persona. ¿Sí? ¿Qué significa? Habían corrompido su camino. Bueno, significa que su manera de vivir, su conducta, sus pensamientos, lo que ellos hacían, se había corrompido. Ese es un hebraísmo, son expresiones propias de ellos. Nosotros no hablamos así, ¿verdad que no? Suena rarísimo, ¿verdad? Si tú le dices a tu abuelita, mira abuelita, toda carne aquí en la colonia se va a ir al infierno. Y ay Dios, se va a asustar. Génesis 4:1. Ahí va otro hebraísmo. Este es más conocido porque de continuo lo mencionamos. Génesis 4:1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Aquí es la palabra conoció, ¿sí? Significa tener relaciones sexuales. El mismo versículo te lo dice. Conoció a Adán a su mujer, la cual concibió. Sí, pero tú ahora, dile a alguien, por ejemplo, un esposo le dice a su mamá, no, yo no conozco a mi esposa. No la he conocido. Y dice, no, pues te dice, no, te digo que ahí donde vas, te están volviendo loco. Las versiones antiguas, o mejor dicho actuales, corrijo, ayudan mucho a una mejor comprensión de los hebraísmos, ¿sí? Por ejemplo, el versículo Génesis 4:1, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice así, que Adán tuvo relaciones sexuales con su mujer Eva. O sea, y ahí ya es muy claro,
¿sí? Ahí ya no hay ningún hebraísmo. Dice, y ella quedó embarazada y dio a luz a Caín. Otro ejemplo, Mateo 1, 24 y 25. Este está en el Nuevo Testamento. Mateo 1, 24 y 25. Dice, y despertando José del sueño, José, el esposo de María, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, porque ella estaba embarazada, había concebido por obra del Espíritu Santo. Dice versículo 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces aquí conoció, igual tiene la misma implicación, es un hebraísmo, significa que no tuvo relaciones íntimas hasta después de haber nacido Jesús, ¿sí? Y esto echa por tierra el dogma católico de que María siempre virgen, ¿verdad? En la Nueva Versión Internacional, donde participaron un buen número de traductores bíblicos, se lee Mateo 1:25, se lee así, ya más claro, dice, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Ahí ya es más claro el hebraísmo, ¿verdad? Porque ya digamos, lo interpreta, ¿verdad? Pero si tú usas la Reina Valera y algunas otras, te vas a encontrar con conocer, ¿verdad? Otro ejemplo, Lucas 14:26. Este es de los hebraísmos clásicos. Dice, si alguno viene a mí, está hablando Jesús, y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahí aparentemente Jesús está diciendo que aborrezcas a tu padre y a tu madre, ¿sí? Y que te aborrezcas a ti mismo. Pero esa palabra aborrecer, aún si te vas al griego, tiene un significado diferente, pero es un hebraísmo. Significa amar menos o tener a alguien en segundo lugar. No quiere decir, obviamente, que debes odiar a tu padre y a tu madre y maldecirlos o qué sé yo, ¿verdad? O a ti mismo. Hay una secta que se conoció, porque cada rato se cambian de nombre esa secta, se conoció como los niños de Dios. Ahora creo que se llama La Familia. Truchas, así se llama La Familia, pero no los michoacanos, No, La Familia, así se llama La Familia. Bueno, los niños de Dios, fue una secta que surgió en los Estados Unidos en el siglo pasado, cuyos líderes reclutaban puros jóvenes. Y la bandera de ellos es, ¿quieres seguir a Cristo? Entonces muchos jóvenes quieren seguir a Dios. Y le decían, tienes que odiar a tus padres, aborrecerlos. Imagínate, o sea, fíjate, la ignorancia de esta regla de interpretación llevó a este grupo a hacer una secta horrible, ¿sí? La versión Palabra de Dios para Todos, Lucas 14:26, se lee así: si alguien viene a mí pero pone en primer lugar a su papá o a su mamá o a su esposa o a sus hijos, hermanos o hermanas, no puede ser mi seguidor. El que me siga tiene que entregar hasta su propia vida. Ahí ya, digamos que desaparece, por decirlo de alguna manera, desaparece el hebraísmo, ¿sí? Si alguno quiere venir a mí, pero pone en primer lugar a su papá o a su mamá, ahí está, ya está interpretado. Eso es lo bueno de tener algunas otras versiones en lenguaje actualizado, porque nos ayuda a entender, ¿sí? Yo tengo no sé cuántas versiones de la Biblia, y bueno, ahora con la tecnología pues las tengo aquí en mi computadora, pero hay unas que no las tengo en mi computadora y tengo la Biblia del oso, le llaman, porque tenía un oso dibujado. Es un libro de este vuelo así, impresionante, ¿no? Bueno, esa es una de tantas versiones de la Biblia. Bueno, otro ejemplo, Mateo 10:37. Aquí Mateo da una mejor interpretación de la palabra aborrecer, fíjense, en Mateo 10:37.
O sea, es el mismo episodio, pero Mateo decide escribirlo así: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. O sea, la Biblia no se contradice. Lo que pasa, los que dicen que la Biblia se contradice es por ignorancia, ¿verdad? Dice: el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y ahí ya, así decidió Mateo escribirlo. Otro ejemplo, primera de Juan 4:1 al 3. Primera de Juan 4, versículo 1 al 3. Dice así: amados, a ver si identifican la expresión hebraica, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bueno, aquí el hebraísmo está en espíritu, todo espíritu, y significa toda persona, ¿sí? Y como es que si les cuento que hay cada hermanito que hace cada interpretación, no creáis a todo espíritu, y ellos asumen que son espíritus, así, o sea, fantasmas, pues, ¿no? No, pues yo no he visto ni un espíritu, dicen. Otros dicen: no, pues a mí se me apareció un espíritu y me dijo esto y me dijo lo otro. Y no. De ninguna manera es eso. En la versión Dios habla hoy, que es una traducción donde participaron traductores católicos, mira lo que dice 1 Juan 4:1, dice: queridos hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen estar inspirados por Dios, sino pónganlos a prueba para ver si el espíritu que hay en ellos es de Dios o no. Aquí ya como que hace la separación, ¿verdad? El espíritu o la espíritu también aquí, en esto quiere decir la actitud que traen. ¿Entiende? ¿Cuál es la actitud que están mostrando? Porque el mundo está lleno de falsos profetas. De esta manera pueden ustedes saber quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que reconoce que Jesucristo vino como hombre verdadero tiene el Espíritu de Dios. El que no reconoce a Jesús no tiene el Espíritu de Dios. Al contrario, tiene el espíritu del anticristo. Ustedes han oído que ese espíritu ha de venir. Pues bien, ya está en el mundo. Entonces ahí el hebraísmo es espíritu y se refiere a personas, ¿sí? No a entes así, pues metafísicos, ¿verdad? Entonces, en el Nuevo Testamento, muchas personas, ustedes se van a acordar de esto, se les llama, por ejemplo, hijos de luz, hijos de alguien, etcétera, o de algo, utiliza estos hebraísmos como hijos del trueno, hijos de paz, hijos de consolación. ¿Han oído esos, no? Bueno, esto es porque dan énfasis, el llamarlos hijos de luz, hijos de las tinieblas, etcétera, dan énfasis a las características o cualidades que tienen a los que se refieren. Por ejemplo, en Marcos 3:17, Jesús les dijo a dos de sus discípulos: ¿quieres que mandamos descender fuego del cielo y los consuma? Y les dijo Boanerges, que traducido es hijos del trueno. Les dijo: no, ustedes son hijos del trueno. Indica un carácter pues agresivo, ¿no? ¿Cómo es un trueno? Así muy ensordecedor y muy violento. No sean violentos, eso quiere decir hijos del trueno, ¿verdad? En Lucas 10, versículo 6, habla de los hijos de paz. Dice: donde llegues allí alguien te reciba un hijo de paz. Un hijo de paz está hablando de una persona dispuesta a recibir el evangelio. Eso significa hijo de paz. Alguien dispuesto a recibir el evangelio. En Hechos 4:6, ahí habla de Bernabé como el hijo de consolación, sí, porque su nombre eso significa, pero él exhortaba, sí, consolaba, era un hombre
compasivo, misericordioso. En Efesios 2:2 encontramos a los hijos de desobediencia. ¿Sí? Dice que éramos por naturaleza, los hijos de desobediencia, habla de gente desobediente por naturaleza. Y nosotros éramos, ¿qué? Hijos de desobediencia por naturaleza. ¿Sí? Y en el versículo 3 de Efesios 2:3, ahí habla de hijos de ira. Éramos por naturaleza hijos de desobediencia, lo mismo que los demás, y ahora somos hijos de ira. Perdón, éramos hijos de ira, pero hay también los que han rechazado a Jesús, son hijos de ira. ¿Y qué significa hijos de ira? Pues está indicando el destino de los tales, ¿verdad? Que la ira de Dios está sobre de ellos. Esto echa por tierra aquello que en alguna ocasión mencionábamos de un cliché evangélico que anda por allí de que Dios ama al pecador pero aborrece su pecado. No, a los dos. ¿Sí? Pero en cuanto acepta a Jesucristo, entra en el amor de Dios, ¿entienden? Pero bueno, y por favor no me manden correos respecto a eso que dije, de ama al pecado, porque luego hay, y tampoco los que me oyen. Investiguen, todos quieren que uno se los diga. Y bueno, a mí me sirve porque a veces estudio, ¿no? Pero a veces no puedo y luego se quejan. Ay, sí, se cree mucho, dicen. No contesta, ¿qué se cree? Ya se ha de creer como todo. No, lo que pasa es que soy hijo del no puede todo. Juan 17:12, ahí habla, fíjense, habla del hijo de perdición, refiriéndose a Judas, ¿sí? Que nunca se convirtió. O sea, podemos decir que los que rechazan a Jesús o que están metidos en la iglesia, pero no se convierten, son hijos de perdición, ¿entienden? Pero son hebraísmos, son que hablan de las características, circunstancias o cualidades que la gente tiene. Primera Tesalonicenses 5:5, ahí habla de hijos de luz y de los hijos del día, hijos de luz e hijos del día. Y aquí habla pues de las personas que tienen entendimiento, que caminan como de día, o sea, en justicia porque en la noche la gente como que se disfraza, ¿no? Y ya ven que dice la Biblia que en la noche todos los gatos son pardos. Entonces, la gente hace muchas cosas en la noche, como que se transforma la gente en la noche, ¿no? Empieza a anochecer y asumen que pueden hacer muchas cosas y que la gente no los ve. Esos son hijos de las tinieblas. Pero nosotros, dice, somos hijos de la luz, hijos del día. Y lo dice, andad como de día. O sea, en la noche andad como si fuera de día. ¿Sí? En Lucas 16:8 habla de los hijos de este siglo. Está ahí en una parábola diciendo que son más astutos que los hijos de luz. Los hijos de Dios son más astutos los hijos de este siglo. O sea, que la gente de este mundo, hay cosas que hacen con más sentido común que nosotros, ¿verdad? Entonces, los hijos de este siglo es la gente del mundo. También dentro de esta primera regla de interpretación, de que deben ser tomar las palabras en su sentido, su aspecto cultural y de época y de costumbres, está lo que se conoce como afirmaciones negativas en este sentido. Miren, vamos a poner un ejemplo. 1 Juan 6:27. La expresión es que hace comparaciones por medio de negaciones. Esa es una manera muy peculiar de los hebreos de hablar. O sea, hacen comparaciones de algo o con algo por medio de una expresión que niega. Véanlo, el ejemplo. 1 Juan 6:27. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Fíjate cómo dice. ¿Dije primera de Juan? No, es Juan 6:27. Algunos estaban buscando el capítulo 6 de primera de Juan. Dijeron, uy, pues que esa Biblia moderna del pastor. No, es ejemplo número 1. Nada más que yo me equivoqué aquí.
es Juan 6:27. Fíjate lo que dice Jesús: trabajad. Y luego hay una coma ahí, ¿no? Dice: no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Ahora, aquí el hebraísmo o la comparación con algo para resaltar una verdad por medio de una expresión negativa es: trabajad no por la comida que perece. Ahora, esto significa, es que es increíble, que la gente lo entienda mal. Si vieran cuánta gente me escribe o me dice o me consulta y me dice: pastor, yo voy a dejar mi trabajo. ¿Por qué? Yo voy a dedicar a las cosas de Dios. Ah, sí, pero ¿y de qué vas a vivir? No, pues Dios me va a mantener. Porque la Biblia dice: trabajad no por la comida que perece. Yo voy a trabajar para el Señor, dice. No inventen, hermanos. No. Otros versículos hablan del trabajo. O sea, la Biblia no se contradice. Lo que pasa es que son hebraísmos, hermanos. Por ejemplo, en Efesios 4:28. Efesios 4:28 habla de trabajar para así de esa manera compartir. Efesios 4:28 y 2 Tesalonicenses 3:10. Ahí dice que el que no trabaja, que no coma. Entonces, a ver, ahí es donde los indoctos y los inconstantes, ¿qué hacen? Tuercen las escrituras. Entonces, porque si tomamos literal el versículo Juan 6:27, trabajad no por la comida que perece, dice: entonces ya no voy a trabajar, me voy a salir de la Coca-Cola, me voy a salir de la empresa donde trabajo. No, hermanos, no. Porque acuérdense que la Biblia habla por sí misma, primera regla de interpretación. Entonces tenemos que, ¿eso está diciendo Jesús? Por supuesto que no. Lo que está haciendo al negar el trabajar no por la comida que perece es para resaltar el énfasis de lo que vale. O sea, no está diciendo que dejemos de trabajar en lo que tenemos que hacer, no, sino que no pongamos en primer lugar ese afán de tal manera que no dejemos a Dios en segundo lugar. Eso significa. Otro ejemplo, Primera de Corintios 1:17. Bueno, déjenme hacer una anotación en el ejemplo anterior. El versículo Juan 6:27 se debe de entender así: trabajad no solamente por la comida que perece. En realidad ese es el sentido, Otro ejemplo, 1 Corintios 1:17. Fíjate, dice, aquí Pablo está diciendo: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Les está diciendo eso porque algunos decían: no, pues que yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolo, a mí me bautizó el hermano Pablo, a mí me bautizó Pedro, a mí me bautizó Apolo. Y ahí estaban, ¿verdad? Entonces, si vieran que cuando hay bautismos, cuando tenemos bautismos, hay gente que dice: no, yo quiero que el pastor me bautice. Y si lo bautiza Miguelín, no vale, ¿verdad? Y ahí mismo les hago la exhortación. Le digo: no, ¿qué pasó? Entonces lo que está diciendo aquí Pablo es una negación. No me envió Cristo a bautizar. Ahora, ¿bautizaba Pablo? Después en la misma carta dice: aunque yo he bautizado a algunos. ¿Sí? Pero lo que está resaltando es que su tarea principal no fue bautizar cristianos, sino predicar el evangelio. ¿Lo están viendo ahí? ¿Sí o no? Bueno, espero que sí. Marcos 9:37. Este es otro ejemplo. Está así que tú dices: no puede ser como algunos lo entienden. Marcos 9:37 dice así. Jesús dice aquí en 9:37: el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces, si alguien no tiene pues digamos, principio presente, pues va a interpretar cualquier cosa. Oye, ¿tienes a Cristo? No, yo tengo al Padre.
No, no, sí, pero no, es que Jesús dijo, el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces el otro dice, oye, está gruesa esa revelación, está tremenda. Entonces Jesús que no, Jesús, no, pues él dijo allí, no. Desde luego que uno recibe a Jesús, ¿no? Pero no solamente recibe a Jesús, ese es el punto, no solamente recibe a Jesús, sino al Padre, también lo recibe. Pero notan cómo son expresiones que hacen una negación para resaltar una verdad o dar un énfasis. En alguna manera nosotros en México usamos también eso. ¿No me escuchaste? Bueno, pues es como diciendo, es obvio que sí escuchó, pero tú preguntas con una interrogación, ¿sí? O con una negación. ¿No me escuchaste? Aunque a veces hay unas redundancias allí, ¿verdad? Como el otro día llegué allí a algún lugar, entonces el que me vio llegar me dice, ¿ya llegaste? No, vengo allá en el periférico. Vengo atravesando el puente ese nuevo que hicieron allí. ¿El puente atarantado o qué? Ok. Miren, ya lo bautizaron, qué tremendo. Bueno, a mí Cristo no me envió a bautizar. Bueno, primera Timoteo, otro ejemplo, primera Pedro primero. Primera Pedro 3, 3 y 4. Este está bueno, porque de aquí se han hecho cada doctrina, hermano. Ay, Dios. Es una lástima. Primera de Pedro 3, 3 y 4. Aquí Pedro dice, vuestro atavío, me voy a esperar porque este sí me interesa que todos lo vean ahí en su Biblia. Aquí está dando instrucciones el apóstol y dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Pregunta, aquí está, ¿qué es lo que es? La pregunta es, retomo, Pedro está prohibiendo el uso de ciertos adornos en el caso de la mujer. Pues muchos entienden que sí. Sí, muchos entienden que sí. Muchos dicen, no, aquí dice claramente, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos. Ok, no están ostentosos. Lo que pasa es que en ese tiempo los peinados eran unos edificios impresionantes acá en la cabeza. Se ponían una como estructura como de carrizo, ¿sí? La ponían en la cabeza, entonces los peinadores empezaban a tejer el cabello. Entonces, no, hombre, era una torre de Babel impresionante en la cabeza. Y eso era muy ostentoso, ¿no? Y los vestidos esos así de allá de la edad del tiempo victoriano, ¿se acuerdan? Unos ampones así, ¿se acuerdan? Así, con unas, ¿cómo les llaman? Bueno, nosotros decimos con una cola impresionante, ¿no? Así, y unos vestidotes y unos solanes aquí, todos, y pues un montón de collares y todo llenos de... A eso es a lo que se refiere, pero él no está prohibiendo usar adornos. Y vieran cómo esto es muy mal entendido en muchas iglesias. Porque aquí él está usando precisamente este hebraísmo. Vuestro atavío no sea, o sea, se debe de leer así, nuestro atavío no sea tanto el externo. O sea, no le den tanto énfasis y cuidado a lo externo como a lo interno. ¿Lo entienden? Y es bien triste ver cómo los excesos y la falta de entendimiento en esto lleva precisamente a los excesos. Porque hay lugares, hay congregaciones en que las señoras parecen veladoras. No, hay unas señoras que ni se peinan, de verdad. Porque, o sea, nada más se hacen el cabello así con la mano. O sea, con los dedos se lo entretejen, ¿verdad? Y ahí más o menos se la medio acomodan. Y pues ni una manita de gato, ¿verdad? Están más descoloridas que una papa.
Y entonces pues no utilizan nada, unos vestidos súper, o sea, exagerados, ¿verdad? Pero el otro extremo es un libertinaje, ¿entienden? A eso es a lo que se refiere. O sea, la mujer cristiana no tiene que estar ahí preocupada ay, ya traigo mi último vestido de la moda. Es un modelo exclusivo para la graduación de la escuela bíblica. Ay, sí, cómo no. Ja, ja, ja. Y luego resulta que otra lo compró el mismo vestido ahí en Suburbia. Y luego se miran y, ay, no, que puras payasadas. Entonces, a eso es a lo que se refiere la Biblia, ¿verdad? A que no le brinden tanta atención a eso. Ahora, ¿significa que van a andar todas chilapastrudas y como la chimoltrufia? Pues no, digo, su manita de gato ahí, todo con decoro. ¿Saben que la palabra decoro viene del griego cosmos, que significa orden? Y de cosmos se deriva la palabra cosmetología. ¿Y qué es la cosmetología? Pues es el estudio y el tratado del buen arreglo de la persona, en este caso de las señoras, aunque también ya los varones ya usan un montón de cosas. Pero no, ¿están entendiendo esto? Es bien importante, hermanos, ¿verdad? Pero en otros lugares el extremo es terrible, ¿no? Se le da un énfasis. Miren, va a sonar así un poco extraño, pero hay iglesias donde los domingos parece un desfile de modas. Impresionante, o sea, la pura carne se ve allí, una cosa horrible, ¿no? Como que está bien ir a la casa del Señor bien presentable, pero de una manera decorosa, ¿me entienden? Como dice la Biblia, ni muy, muy, ni tan, tan. ¿Verdad? Entonces, no, hay cada manifestación de cosas indecorosas. Hay gente, aquí yo a veces los veo en la congre, a las reuniones generales, oigan, vienen a ver al rey, llegan con shorts y llegan así, llegan con gorra y todo, y gloria a Dios. O sea, algunos dirán, no, ya te estás poniendo legalista. No, o sea, entiendan bien. A ver, solicita un trabajo, quieres la gerencia, preséntate como el Chavo del 8. No, y si vas re bien, ¿verdad? ¿Sí o no? O sea, puro sentido común. Entonces, porque si ustedes ven los escritos de aquellos tiempos, pues la gente se arreglaba en exceso o con decoro, ¿entienden? Porque si está prohibiendo, entonces, fíjense, el no usar oro y peinados ostentosos, entonces también está prohibiendo el vestirse, lo cual es una irracionalidad. No, entonces hay que entenderlo. Y esta regla nos ayuda a interpretar bien los textos. Fíjense nomás. Este mismo versículo, 1 Timoteo 2:9, este es otro versículo que habla de lo mismo. Es 1 Timoteo 2:9 y 10. Dice, asimismo, que las mujeres se atavíen, fíjate, de ropa, ¿qué? Decorosa. Ahí está. Se atavíen, no está prohibiendo el vestido, pues imagínate, ¿verdad? Que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia. No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. O sea, aquí Pablo está enfatizando que la mujer cristiana debe de preocuparse más por vivir la vida piadosa cristiana que andarse cada domingo exhibiendo que yo tengo el vestido exclusivo y que traigo los zapatos que usa Galilea Montijo y que quién sabe cuánto rollo de ese, ¿no? No. Entonces hay que tomar muy en cuenta esta. Ahí va este otro ejemplo, Efesios 6:12. Este es de los, se les va a hacer mucho más familiar a algunos de ustedes.
Efesios 6:12. Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces aquí la negación o el hebraísmo está porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ahora, sangre y carne, ese es otro hebraísmo. ¿Qué significa sangre y carne? Pues, personas. ¿Estamos? Ok. Pero aquí el punto es este: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, no tenemos lucha contra personas. ¿Habrán oído 20,000 expresiones de gente? ¿Sí? Cuando tienen alguna situación así adversa, lo primero que dicen: no, pero él no te fijes en la persona. Dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra los demonios que están detrás de él. No, también con gente mala. Aquí lo que está hablando Pablo es, está enfatizando que hay una lucha espiritual, una guerra espiritual que nadie puede negar. Y en realidad este texto debería de leerse así. Este es el sentido del hebraísmo. Porque no tenemos solamente lucha contra personas, sino contra huestes espirituales de maldad. Les voy a poner un ejemplo: 2 Timoteo 4:14. El mismo Pablo que escribió lo que muchos mal entienden acerca de que no le hagas caso a la persona, no, tú reprende al diablo que está en la persona, porque no tenemos lucha contra las personas. La lucha no es contra la gente, es contra el diablo. Sí y no. O sea, sí es verdad por un lado, pero por otro lado también las personas. Aquí está 2 Timoteo 4:14. El mismo Pablo que escribió eso dice a Timoteo: Alejandro el calderero o el herrero, así traducen algunas versiones, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. O sea, ¿por qué no dijo: diablo tremendo, te voy a atar, te voy a esto? ¿Por qué no le dijo a Timoteo: oye, mira, Alejandro está molestando y se está oponiendo a la predicación, pero no te fijes, tú ataca al demonio que está guiándolo a él? No. Hermanos, hay que cuidarse de las maquinaciones del diablo, de las tentaciones de Satanás, de los engaños de Satanás, pero también de la gente mala. ¿Entendieron o no? Jeremías 20:11. Aquí está también Jeremías 20:11, dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán. No está hablando de demonios, ¿eh? ¿Están de acuerdo o no? Ok. Y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Los que me persiguen. Y no lo estaban persiguiendo los demonios. Estaban persiguiendo sus enemigos. Entonces, bueno, tú cuídate de que el diablo te trate de desviar sus insinuaciones, sus malas interpretaciones de la Biblia, las tentaciones que pone, etcétera, etcétera. Pero también cuídate de la gente mala. Y ahí es donde muchos cristianos, como creen que es contra el diablo solamente, entonces llega una persona ahí y abusa del corazonzote que tiene el corazón del cristiano. O sea, el corazonzote que tiene el cristiano. Entonces le dice: oiga, pues yo supe que usted recibió una herencia. Y pues usted ahí donde va le enseñan que usted ayude al pobre, ¿no? Entonces, pues yo necesito 100,000 pesos. Entonces dice: oiga, pero no, entonces no eres cristiano. No, hombre, no, ¿qué pasó, hermanos? O sea, no se dejen engañar tan fácilmente. O sea, hay gente mala, gente engañosa, gente tranza,
falsos maestros, gente hipócrita, hay de todo, ¿o no? El trigo y la cizaña están ahí en la iglesia, ¿sí? Ayer hablé de la red, de cómo cuando se recoge toda clase de peces, dice. Y el reino de Dios es semejante a una red que cuando es recogida junta toda clase de peces. Y se sientan, o sea, los pescadores, y los apartan los peces buenos de los peces malos, ¿sí? O sea, de aquí todos tienen corona de santito, pero quién sabe. Entonces, no, y la Biblia da muchas instrucciones, o sea, de los que se meten entre nosotros. Ya ven el que se metió y se robó la computadora de mi esposa. Pues no fue el ladrón de ella afuera, es uno que está aquí adentro, por el amor de Dios, pues ya sabía, ¿o no? ¿Sí? Hasta los burló a los de mantenimiento. ¿Por qué? Porque pues ya sabe cómo es el movimiento. A ver, mírenme todos para acá, vamos a bolsear ahí a la salida. Y nosotros nos cuidamos, ¿sí? Yo entiendo eso. Entonces cuando viene alguien y que no, y que quién sabe, no, a ver, entonces uno le pasa el escáner espiritual, ¿no? Así. Porque no tenemos solamente lucha contra las personas, sino también con huestes espirituales de maldad. ¿Se entendió? Bueno, siempre que vean en la Biblia esta frase negativa, porque no tenemos, es para resaltar, es una expresión propia, porque bueno, hay muchísimos más ejemplos, no los podemos poner todos, nada más algunos para poder ilustrar, nada más. Entonces, vamos a tomar un receso aquí y son 8:20, a las 8:30 en punto. No quiero que después de 8:30 estén entrando, o sea, mejor vayan rápido, pero 10 minutos nada más y vamos a ver la regla número 2.